Pasé 35 años creyendo que era el hermano gemelo de Roland Harris. 3 meses después de que él heredara los 90 millones de dólares de nuestros padres, un laboratorio genético del que nunca había oído hablar me llamó sobre una muestra de ADN tomada en 1989. Cuando la científica comparó mi archivo con el de mi hermano, se quedó pálida y dijo las palabras que lo cambiaron todo. Esto es médicamente imposible. Uno de ustedes no existe en los registros. Mi nombre es Clayton Harris. Tengo 42 años. Y hasta esa llamada creía saber exactamente quién era. El gemelo ignorado, la decepción, el hijo que eligió rutas marítimas en lugar de carteras de inversión, que seguía barcos de carga en vez de rendimientos bursátiles. Roland siempre fue el elegido, nacido 2 minutos antes que yo aquella mañana de febrero de 1982. Pero esos 2 minutos fueron como 2 décadas por cómo nos trataban nuestros padres. Nuestro padre, Gerald, construyó su imperio inmobiliario desde cero, empezando con un solo edificio en el centro de Portland y expandiéndose hasta que el apellido Harris aparecía en los rascacielos de 3 estados. Nuestra madre, Mónica, venía de una familia rica, de las que se enorgullecen de su linaje desde el Mayflower. Juntos eran la realeza del noroeste del Pacífico, y Roland era su príncipe heredero. Tu hermano acaba de cerrar el trato frente al puerto, anunciaba mi padre en la cena mientras yo revisaba mis informes de transporte marítimo que a nadie le interesaban. 40 millones de ganancia pura. Ese es mi hijo. Roland sonreía con esa sonrisa perfecta que le abría todas las puertas, desde el cariño de mi madre hasta su esposa, la hija de un senador llamada Margo. Se parecía a nuestro padre, la misma mandíbula firme, los mismos ojos calculadores. A mí siempre me decían que debía parecerme a algún pariente lejano del que nadie recordaba el nombre. El día que nuestros padres murieron en un accidente en Suiza, Roland me tomó la mano en el funeral y dijo: «Ahora solo nos tenemos el uno al otro». Pero cuando se leyó el testamento una semana después, quedó claro que él tenía mucho más que solo a mí. Todo fue para Roland. Los 90 millones completos, la mansión de Westfall Lakes, la casa del lago en Vermont donde pasábamos los veranos, la colección de arte, los autos clásicos, incluso las joyas de mamá, que siempre había dicho que serían repartidas entre nuestras futuras esposas. «Mamá y papá siempre me quisieron más», dijo Roland ese día. No con crueldad, solo afirmando un hecho que ambos sabíamos. «Pero no te preocupes, Cla, yo cuidaré de ti». 3 meses después, su idea de cuidar de mí fue un solo cheque por $50,000 y silencio absoluto. No estaba enfadado por el dinero, sino por lo que representaba, una vida entera siendo el hijo de repuesto, ahora certificado por documentos legales. Pero entonces llegó aquella llamada y entendí que todo lo que creía saber sobre ser el hijo menor se basaba en una mentira tan elaborada que ni siquiera nuestros padres conocían toda la verdad. La mujer del laboratorio Helix Genetic Archives sonaba nerviosa. «Señor Harris, necesitamos que venga de inmediato». Lo que descubrimos sobre su muestra de 1989 plantea serias dudas sobre su historial médico y familiar. Le dije que debía estar equivocada, que nunca había dado una muestra de ADN, pero tenía detalles: la fecha exacta en que mis padres nos llevaron, el nombre del estudio, el médico que lo dirigió, el Dr. Marcus Ellison, ahora jubilado, cuyo trabajo estaba siendo digitalizado para nuevas investigaciones genéticas. Su hermano Roland envió recientemente una muestra para un análisis de ascendencia, continuó. Cuando la comparamos con nuestra base de datos histórica, su muestra infantil apareció vinculada. La comparación reveló algo que no debería ser posible. Conduje 4 horas hasta Burlington ese mismo día, con las manos apretando el volante mientras mi mente imaginaba posibles explicaciones. Quizá las muestras se mezclaron, quizá la tecnología antigua era imprecisa, quizá todo era un error del que después nos reiríamos. Roland y yo no siempre nos llevábamos bien, pero éramos hermanos. Compartíamos cumpleaños, infancia, padres que lo preferían a él, pero al menos veníamos del mismo lugar. Sin embargo, al estacionar frente al edificio de Helix Genetic Archives, recordé algo que mi madre me dijo años atrás, en mi graduación universitaria, después de demasiadas copas de champán. Me miró con lágrimas en los ojos y dijo: «No tienes idea de lo que sacrificamos por esta familia, Clayton».
Ni idea de lo que tuvimos que aceptar. Pensé que hablaba de dificultades económicas en los primeros años antes del éxito de papá. Ahora, sentado en ese estacionamiento mirando las puertas de vidrio que contenían respuestas a preguntas que nunca me hice, me pregunté si se refería a otra cosa. Algo sobre febrero de 1982. Sobre dos bebés supuestamente nacidos con minutos de diferencia, pero que no se parecían en nada. Sobre por qué cada foto de nosotros juntos parecía forzada, como si hubieran colocado a dos niños al azar para una imagen que debía existir. En 10 segundos, aquella llamada rompió 35 años de una verdad cuidadosamente construida. Tras esas puertas de vidrio me esperaba la doctora Pamela Reeves con 2 carpetas que revelarían cuán profunda era la mentira. Pensé que estaba a punto de descubrir que era adoptado. La verdad era mucho más compleja. Roland y yo éramos extraños en nuestra propia historia, unidos no por la sangre ni el nacimiento, sino por una ficción que nuestros padres mantuvieron toda su vida. Salí del coche y caminé hacia esas puertas, hacia la verdad sobre Clayton y Roland Harris, 2 muchachos que se llamaban hermanos, que compartían todo excepto el ADN, y cuya existencia se basaba en una mentira que comenzó antes de que ninguno tuviera recuerdos. Lo que ocurrió después destruiría el mundo de Roland y reconstruiría el mío. Pero en ese momento, mientras cruzaba esas puertas, solo quería entender por qué mis padres me miraban como si fuera un fantasma al que estaban obligados a alimentar, vestir y fingir que amaban. El guardia me hizo firmar la entrada. El ascensor me llevó al 3er piso, donde la doctora Reeves me esperaba con respuestas que demostrarían que hay secretos familiares tan profundos que ni la muerte puede enterrarlos. El funeral quedaba 3 meses atrás cuando empecé a ordenar lo poco que quedaba. Soy Clayton Harris, y hasta hace poco trabajaba en rutas marítimas para una empresa de carga en Portland. No era un trabajo glamuroso, pero sí honesto. Seguía barcos de carga por el Pacífico, calculaba costos de combustible, negociaba tarifas de muelle. Mi oficina daba al Terminal 6, donde enormes contenedores se apilaban como bloques bajo el cielo gris de Oregón. Mi hermano gemelo, Roland, y yo nacimos con 2 minutos de diferencia en una mañana nevada de febrero de 1982. Él llegó primero, algo que mi madre nunca me dejó olvidar. Roland siempre fue el fuerte, decía en cada cena familiar, apoyando su mano perfectamente cuidada en su hombro mientras yo pasaba las patatas. 8 libras con 2 onzas. Tú apenas llegaste a 6, Clayton. Los médicos temían que no sobrevivieras. Nuestro padre Gerald asentía, cortando su filete con la misma precisión con la que cerraba un trato inmobiliario. Ese chico tiene el instinto Harris, le decía a sus amigos de golf cuando Roland completaba otro desarrollo. Sabe exactamente qué propiedad va a triplicar su valor. Lo lleva en la sangre. La dinámica familiar quedó grabada en piedra desde que aprendimos a caminar. Roland tenía la habitación grande con vista al Monte O. Yo la que daba al garaje. Sus trofeos de béisbol decoraban la sala, mis libros de navegación se quedaban en mi cuarto. Cuando cumplimos 16, Roland recibió un BMW. Yo el viejo Honda de papá y una charla sobre ganarme la vida. No estaba amargado. No puedes enfadarte con el sol por salir por el este. Simplemente es así. Roland fue a Stanford y luego a Harvard Business School. Yo a la Universidad Estatal de Portland a estudiar logística. Roland se casó con Margot Petton, hija de un senador y dueña, junto a su familia, de medio Nab Hill. Yo salí con algunas mujeres que se cansaron de ser segundas ante mi trabajo y la sombra de la fortuna Harris que nunca sería mía. Mi pequeño apartamento daba al puerto, mientras la mansión de Roland se extendía por más de 4 hectáreas en Westfall Heights. Tenía una bodega, una cancha de tenis y una casa de piscina más grande que mi piso. Pero lo curioso de Roland era que nunca lo presumía. Me invitaba a cenar, me presentaba como su hermano, sin condiciones. Nunca mencionó que le debía dinero por una reparación del coche ni que pagó mi endodoncia cuando no podía afrontarla. Somos familia, decía sirviendo whisky caro en copas de cristal traídas de Escocia por nuestro abuelo. Eso es lo que importa. Nuestros padres murieron un martes.
Estaban en Suiza celebrando su 45º aniversario. Papá acababa de jubilarse y había dejado la empresa en manos de Roland. La policía dijo que la carretera estaba helada, que probablemente no vio la curva. Murieron al instante, juntos, como mamá habría querido. Ella siempre decía que no podría imaginar la vida sin Gerald. Al funeral asistieron cientos, socios, concejales, 3 exgobernadores. Todos contaban historias sobre Gerald Harris, el hombre que construyó el horizonte de Portland. Hablaron de la elegancia de mamá, de su labor caritativa, de su devoción por las artes. Nadie mencionó sus 3 martinis nocturnos ni las noches que papá dormía en su oficina. Roland dio el discurso. Habló del legado, de mantener la tradición Harris, de hacer que nuestros padres se sintieran orgullosos. Yo, sentado detrás de Margot y su familia, pensaba en la última vez que llamé a mamá por su cumpleaños y me dijo que no podía hablar. Roland nos lleva a cenar, hablamos luego. Pero nunca lo hicimos. La lectura del testamento fue en la oficina de Maxwell Drummond, el abogado de papá desde hacía 30 años. Todo cuero, caoba y solemnidad. No pudo mirarme a los ojos mientras leía. La totalidad del patrimonio pasa a Roland Chase Harris, incluidos bienes, inversiones, empresas y propiedades personales. Recuerdo el silencio. Roland se movió incómodo. Margot miró sus uñas. Maxwell pasó las páginas. No hay nada para Clayton, dijo Roland. Maxwell aclaró la garganta. Hay una pequeña póliza de vida. $50,000. Separada de la herencia. $50,000 de una fortuna de 90 millones. Era tan insultante que resultaba casi cómico. Roland me dio una palmada en el hombro al salir. No te preocupes, Cla. Te cuidaré. Mamá y papá siempre me quisieron más, pero sigues siendo mi hermano. Lo dijo con naturalidad, como si comentara el clima. Y tenía razón. Pero aquella noche, mirando las luces del puerto desde mi ventana, me pregunté por primera vez por qué. ¿Qué me hacía valer menos? No tendría respuesta hasta 3 meses después, cuando una llamada desde un laboratorio genético revelaría que toda mi vida se había construido sobre una mentira. Pasaron 3 meses. El cuidado de Roland fue un cheque de $50,000 y un mensaje de texto. Esto debería ayudarte. Menos de lo que papá gastaba en un fin de semana de yate. No me dolía el dinero, sino lo que simbolizaba. 35 años siendo el hijo olvidado, ahora certificado. Volví a trabajar en Cascade Freight Lines, rastreando contenedores de Shanghái a Seattle. Mi jefe, Glenn, me preguntó si necesitaba más tiempo libre. Debe ser duro perder a ambos padres, dijo. No le conté que lo más duro era descubrir que quizá nunca fueron realmente mis padres. Era jueves por la mañana cuando todo cambió. Revisaba documentos de carga cuando sonó mi teléfono. Número desconocido, prefijo de Vermont. Señor Clayton Harris, dijo una voz nerviosa. Soy la doctora Pamela Reeves del laboratorio Helix Genetic Archives. Tenemos su muestra de ADN de 1989. Creo que se equivoca, respondí dejando el café. Nunca di ninguna muestra. Sus padres la entregaron cuando usted tenía 7 años, como parte de un estudio sobre enfermedades hereditarias. Hemos estado digitalizando muestras antiguas y la suya acaba de coincidir con alguien en nuestra base actual. Hizo una pausa. ¿Podría venir a nuestras instalaciones? Esto es inusual. ¿Inusual cómo? Prefiero hablarlo en persona. Involucra también a su hermano Roland. Él envió una muestra recientemente para un análisis de ascendencia. Algo frío me recorrió el cuerpo. ¿Se trata de un problema de salud? No exactamente. Señor Harris, ¿cuándo podría venir? Le dije a Glenn que era una emergencia familiar y conduje 4 horas hasta Burlington. El edificio de Helix, todo de vidrio y acero, intentaba parecer moderno, pero solo se sentía frío. La doctora Reeves me recibió en el vestíbulo. Era una mujer menuda, de ojos preocupados tras unas gafas gruesas,
con el aspecto de quien está acostumbrada a dar malas noticias. Me llevó a una sala de conferencias estéril donde había dos carpetas, Calle Harris 1989 y R. Harris 2024. Señor Harris, en 1989 sus padres inscribieron a ambos en nuestro estudio. Conservamos las muestras en frío. El mes pasado alguien envió una muestra para análisis de ascendencia. Su hermano Roland. Tiene sentido, dije. Margot mencionó que intentaban tener hijos. Probablemente querían verificar posibles problemas genéticos. La doctora se sentó y me pidió que hiciera lo mismo. Eso fue lo que provocó esta reunión. Cuando comparamos su muestra con la base de datos, aparecieron alertas inmediatas. Abrió ambas carpetas, llenas de gráficos y marcadores genéticos. Señor Harris, según estos resultados, usted y Roland no comparten nada de ADN. 0. La habitación pareció girar. Eso es imposible. Somos gemelos. Nacimos el mismo día, en el mismo hospital. Tenemos certificados de nacimiento. Revisé los registros 3 veces, dijo ella. Pero incluso los gemelos fraternos comparten alrededor del 50% de su ADN. Ustedes no comparten nada. No están relacionados. Entonces somos ambos adoptados. Negó lentamente. Es más complicado. Su tipo de sangre es O negativo. Ambos padres eran AB positivo. Es genéticamente imposible que dos padres AB positivo tengan un hijo O negativo. Miré los papeles, los números se difuminaban. ¿Y Roland? El tipo de sangre de Roland sí es compatible con el de ellos, pero su ascendencia genética no. Sus padres eran europeos, irlandeses, alemanes, algo de italiano. El ADN de Roland es mayoritariamente persa y libanés. Así que ninguno de los dos es hijo biológico de ellos. La doctora Reeves sacó otro documento, más antiguo y oficial. Es del Portland General Hospital, 15 de febrero de 1982. Según este registro, Mónica Harris dio a luz a un solo niño ese día. 1. No gemelos. Se me secó la boca. Entonces, ¿de dónde salí yo? Eso es lo verdaderamente desconcertante. Su ADN muestra ascendencia europea coherente con la línea de los Harris. De hecho, coincide con varios marcadores que esperaríamos ver en un hijo biológico de Gerald Harris, pero Mónica Harris no puede ser su madre biológica. Dejó que eso se asentara antes de seguir. Hay más. Encontramos irregularidades en la documentación. Su certificado de nacimiento se registró 2 semanas después que el de Roland a pesar de supuestamente haber nacido el mismo día. La firma del médico de guardia es diferente. Los testigos no coinciden. Alguien falsificó mi certificado de nacimiento. Alguien creó una identidad completamente falsa para usted, señor Harris. La pregunta es por qué y quién lo sabía. Pensé en cada foto familiar, cada fiesta de cumpleaños en la que mamá decía mis gemelos con esa sonrisa tensa. Cada vez que papá presentaba a Roland como mi hijo y a mí como los chicos. Cada postal de Navidad que decía la familia Harris como si fuéramos un bloque y no una mentira cuidadosamente construida. Roland sabía que se quedaría con todo 3 meses antes de que murieran nuestros padres. Solté de pronto. Lo mencionó una vez. Dijo que papá ya había hecho los arreglos. Si sabían que yo no era realmente su hijo, si sabían que todo era falso, entonces el testamento tiene sentido. La doctora Reeves se inclinó hacia adelante. Señor Harris, quien organizó esto llegó a extremos extraordinarios. No fue una simple adopción ni una familia acogiendo a un pariente huérfano. Fue un fraude deliberado a gran escala. Y empezó el día en que usted supuestamente nació. Me senté en mi coche fuera del laboratorio durante 1 hora con las manos temblando. El motor estaba apagado, pero seguía agarrado al volante como si pudiera anclarme a algo real. Todo lo que sabía era una mentira. Pero mentiras tan elaboradas requieren cómplices. Alguien conocía la verdad y tenía una idea bastante clara de quién. El informe de ADN estaba en el asiento del copiloto.
40 páginas de pruebas genéticas de que yo no encajaba en mi propia vida. La doctora Reeves me hizo copias de todo, incluidos los registros del hospital con sus firmas que no cuadraban y fechas imposibles. También me dio su tarjeta, dijo que la llamara si descubría algo que explicara las irregularidades. Tomé el teléfono y miré el contacto de Roland. La foto era de la última Navidad, él con su ridículo suéter de $800, sonriendo como si fuera dueño del mundo, que ahora lo era. Lo llamé. Contestó al segundo tono. Cla, estoy en medio de una reunión de junta. Tenemos que hablar en persona esta noche. ¿No puede esperar? Mañana presento el proyecto Riverside. Es sobre mamá y papá. Hice una pausa y añadí las palabras que captarían su atención. Y 1982. El silencio se alargó tanto que pensé que había colgado. Cuando habló al fin, su voz era distinta, cautelosa. Ven a la casa a las 8. Margot está en casa de su madre esta noche. Yo estaré. Cla. Sonó casi vulnerable. ¿Cuánto sabes? Colgué sin responder. Que sudara. Que se preguntara qué había descubierto mientras él se sentaba en su sala de juntas tomando decisiones sobre millones de dólares que deberían haberse repartido entre los dos. Conduje a casa y pasé las siguientes 3 horas preparándome. Copié todos los documentos que me dio la doctora Reeves, los subí a 3 servicios en la nube. Cargué por completo el teléfono y probé 2 veces la app de grabación. Si Roland sabía la verdad sobre nuestra familia, necesitaba pruebas. No por razones legales, el testamento era blindado según 2 abogados que consulté, sino por mi cordura. Necesitaba saber por qué. El trayecto a la finca de Roland tomó 40 minutos. Lo había hecho cientos de veces a lo largo de los años. Para cenas festivas donde me sentaban en la punta de la mesa, para fiestas en la piscina donde las amigas de Margot susurraban sobre el hermano pobre. Para celebraciones de las victorias de Roland donde yo hacía de hermano de apoyo. Esa noche se sentía distinto. Esa noche no iba a la casa de mi hermano. Iba a enfrentar a un desconocido que compartió mi infancia. Las verjas se abrieron solas. Roland me había dado el código hacía años. La entrada serpenteaba entre un paisajismo perfecto, luces que iluminaban fuentes y esculturas que costaban más que la casa de la mayoría. La mansión parecía sacada de una revista, líneas limpias y muros de cristal. Prueba arquitectónica de que Roland había ganado en la vida. Abrió la puerta antes de que tocara el timbre. Se le veía cansado, mayor de lo que marcaban nuestros 42. Su pelo impecable estaba revuelto, la camisa por fuera. «¿Fuiste a Elix?», dijo. No era una pregunta. «Lo sabías». Se dio la vuelta sin responder y caminó hacia su despacho. Lo seguí, fijándome en los retratos familiares del pasillo. Nuestros padres el día de su boda. Roland en su graduación de Harvard. Nosotros de niños, con trajes marineros a juego y sin parecernos en nada incluso entonces. ¿Cómo nunca lo cuestioné? Su despacho era madera oscura y cuero, diseñado para intimidar. Detrás del escritorio colgaban diplomas, premios, fotos con gobernadores y directores generales. Ya había servido 2 whiskies. Del bueno, el escocés de 50 años que papá guardaba para una ocasión especial. Parecía apropiado, dijo, dándome un vaso. Papá siempre dijo que era para cuando hubiera que decir la verdad. Así que sabes que no somos hermanos. Se rió sin humor. Lo sé desde hace 3 años. Me enteré cuando Margot y yo intentábamos concebir. Las pruebas de fertilidad revelaron hechos interesantes sobre mi herencia genética. ¿3 años? Apreté el vaso. Lo supiste durante 3 años y no dijiste nada. ¿Qué se supone que debía decir, Cla? Oye, por cierto, toda nuestra infancia fue una mentira. Mamá y papá no son quienes creíamos. Todo lo que pensamos sobre la familia es ficción. Sí, exactamente eso. Roland caminó hasta la ventana con vista a su piscina, su cancha de tenis, su vida perfecta. Contraté a un investigador privado, el mejor.
Le tomó 8 meses reconstruir lo que pasó en 1982. Se volvió hacia mí y por primera vez le vi miedo en los ojos. ¿Seguro que quieres saberlo? Porque una vez que lo sepas no podrás de saberlo. Y, la verdad es peor de lo que imaginas. Saqué el teléfono, lo dejé en el escritorio con la app de grabación visible. Cuéntalo todo. Roland miró el teléfono y luego a mí. Apuró el whisky de un trago y fue a su caja fuerte. Si vamos a hacerlo, será con todas las pruebas, porque después de esta noche o estaremos más unidos que nunca o no volveremos a hablar. Giró la combinación con precisión. La puerta pesada se abrió revelando pilas de documentos, fajos de efectivo y un sobremanila más viejo que el resto. Lo sacó con las manos levemente temblorosas. Mamá entregó esto a su abogado con instrucciones de dármelo cuando ambos murieran. Dijo que Maxwell Drummond me lo entregó justo después de la lectura del testamento, cuando tú ya te habías ido. Mamá insistió en que lo leyera solo. Puso el sobre el escritorio. En la portada, de puño y letra de Mónica, ponía para Roland. La verdad sobre febrero de 1982. Pero antes, continuó sacando otra carpeta. Esto es lo que encontró mi investigador. Tu madre biológica fue Diane Novak. Era la secretaria de papá entre 1980 y 1982. 23 años, recién graduada, brillante. Llevaba la contabilidad de su primer gran proyecto. Me mostró una foto. Una joven de ojos verdes exactamente como los míos. Los mismos pómulos marcados. La misma sonrisa levemente torcida que veo cada mañana en el espejo. Papá tuvo una aventura con ella. Historia clásica, ¿no? Empresario poderoso, secretaria joven. Pero Diane quedó embarazada. Tú naciste el 13 de febrero de 1982, 2 días antes que yo. Ella murió por complicaciones del parto. Hemorragia. El hospital lo intentó todo, pero falleció a las pocas horas. Se me cerró la garganta. La madre que nunca conocí murió al traerme al mundo. Papá entró en pánico, siguió Roland. Mamá estaba a punto de dar a luz conmigo. La convenció para acogerte y criarte como mi gemelo. Pagaron a personal del hospital, falsificaron documentos, crearon una narrativa completa. ¿Quién cuestiona a unos gemelos? Excepto que mamá nunca pudo hacerlo del todo. Te miraba y veía a la mujer que casi destruye su matrimonio. Entonces, soy hijo de Gerald. ¡Ay, Cla! La expresión de Roland se volvió casi compasiva. Eso creí también hasta que leí la carta de mamá. Abrió el sobre y sacó varias páginas manuscritas. Te dejaré leerla, pero aquí está la parte que lo cambia todo. Encontró una página y leyó en voz alta. La más cruel de las ironías fue lo que descubrimos cuando Roland tenía 5 años. La clínica de fertilidad cometió un error con mis tratamientos de fecundación in vitro. Roland no era hijo biológico de Gerald. Un intercambio de muestras hizo que nuestro niño de oro, nuestro heredero elegido, no compartiera ADN con ninguno de los dos. Pero para entonces ya lo habíamos decidido. Roland era nuestro por elección. Clayton era nuestro por obligación. Le dimos todo a Roland porque era el hijo que seleccionamos, aunque la ciencia nos fallara. Clayton era el hijo que Gerald me impuso, el recordatorio viviente de la traición. La habitación dio vueltas. Me aferré al escritorio. Roland no es hijo biológico de papá. La risa de Roland fue amarga. La clínica lo confirmó cuando investigué hace 3 años. Algún estudiante confundió las muestras. Mi padre biológico era un posgraduado libanés que donó esperma por dinero. Nunca dijeron su nombre. Pero eso significa que yo soy el único Harris real, el único hijo biológico de Gerald, el verdadero heredero. Roland dejó la carta y dijeron todo para mí, el extraño, mientras a ti te dejaron 50.000. Sacó otro documento de la caja fuerte. Hay más. Este es el testamento de Diane Novak. Venía de familia con dinero, Cla. Su padre era dueño de una naviera,
Novak International Frat. Cuando murió, dejó todo a su hijo, a ti. Miré los papeles. Participaciones en una empresa valorada en millones, fondos en fideicomiso que habían crecido durante 40 años, propiedades en Seattle y San Francisco. Papá te lo ocultó, dijo Roland. Hizo que sus abogados lo enterraran en papeleo, creó una sociedad pantalla para gestionar los activos. Todo sigue ahí, esperando. Tu madre biológica se aseguró de que estuvieras protegido, aunque no pudiera criarte. ¿Por qué me dices esto ahora? Roland volvió a la ventana. Porque llevo 3 meses viviendo con la culpa. Heredé una fortuna que le pertenece a la única persona que realmente tiene sangre Harris. Mamá y papá ya no están. La mentira no tiene por qué continuar. Pudiste callar. Nunca habría sabido del dinero de Diane. Pero yo sí lo sé, dijo en voz baja. Sé que no soy hijo de nadie. En realidad no mi padre biológico ni sabe que existo. Mis padres legales no estaban emparentados conmigo. El hermano con el que crecí es el único con algún derecho legítimo al apellido. Se giró y vi lágrimas en sus ojos. ¿Quieres saber lo realmente retorcido? Me quisieron más igual. Al extraño, al accidente, al error de la clínica. Me quisieron más que a su propia sangre. ¿Y qué dice eso sobre el amor, Cla? ¿Qué dice sobre la familia? Me levanté, fui hacia mi hermano, no hacia Roland, y hice algo que no había hecho en 42 años. Lo abracé. Se derrumbó del todo, sollozando en mi hombro como el niño que nunca pudo ser. El hijo perfecto que acababa de descubrir que no era hijo de nadie. Salí de su casa esa noche con una caja de documentos y la verdad sobre quién era. Él se quedó con la fortuna Harris, la finca, la vida construida sobre una ficción genética. Yo me quedé con la carta, las fotos y el conocimiento de que era el único Harris real. Pero sentado en el coche frente a su mansión, entendí algo. Ser el hijo real no les importó a nuestros padres. ¿Por qué me iba a importar ahora? 2 semanas después, Roland me llamó al trabajo. He estado reuniéndome con abogados, dijo. Estoy creando un fideicomiso, la mitad de todo. Llevará tiempo estructurarlo bien para impuestos, pero, Cla, tú eres el único Harris biológico. Debería ser tuyo. No lo quiero, Roland. Entonces, ¿qué quieres? Lo pensé de verdad. Quiero que seamos hermanos. Hermanos de verdad. No por ADN ni herencias ni las mentiras de nuestros padres. Porque lo elegimos. Hubo silencio al otro lado. Luego un sonido que nunca había oído. Roland llorando. No las lágrimas medidas del funeral, sino un llanto crudo y real. Cla, he estado tan aterrorizado de perderlo todo que no me di cuenta de que ya había perdido lo único que importaba. A ti. Pasé 42 años siendo el hijo favorito y me olvidé de cómo ser hermano. Los dos lo olvidamos, dije. O quizá nunca lo aprendimos. Empezamos a vernos cada domingo en un diner pequeño llamado Rosie's, a mitad de camino entre su mansión y mi apartamento. Terreno neutral. Sin copas de cristal ni mármol, solo cabinas de vinilo y café que sabía a quemado desde 1987. Al principio no hablamos del dinero ni de las mentiras. Hablamos de cosas simples, fútbol, sus problemas con la fecundación in vitro, mi nuevo trabajo enseñando navegación marítima en el Portland Community College, que tomé tras dejar Cascade Frat Lines. ¿Por qué renunciaste?, preguntó un domingo entre panqueques. No me cuadraba seguir rastreando cargas sabiendo que la familia de mi madre biológica hizo su fortuna en el transporte marítimo. Sentía que trabajaba para fantasmas. Asintió, entendiendo de una forma que el antiguo Roland no habría entendido. Estoy pensando en vender la empresa, dijo. La compañía de papá. Ya no siento que sea mía. Es tuya más que de nadie. Tú la llevaste a lo que es. Con un nombre que no era realmente mío y dinero que debería haber sido tuyo. Dimos vueltas así durante semanas. 2 hombres intentando ser familia cuando todo lo que definía familia para nosotros era una mentira. La doctora Reeves me llamó un mes después.
Señor Harris, he seguido investigando su caso. Hay más sobre la historia de su madre. Diane Novak tenía una hermana, Ruth. Lleva 40 años buscándolo. Conocí a mi tía Ruth en una cafetería de Seattle. Tenía los ojos de mi madre, los mismos que veo en el espejo, y una caja de fotos que apretaba como un tesoro. Diane en el instituto ganando una feria de ciencias. Diane en su graduación universitaria, oradora principal en la Universidad de Washington. Diane el día antes de morir, 9 meses embarazada, escribiendo una carta al hijo que nunca conocería. Ya te quería, dijo Ruth deslizándome la carta. Tenía tu vida soñada. No los detalles, solo el deseo de que fueras amable, honesto, que supieras que eras amado. Leí esa carta cada noche durante una semana. Mi madre biológica escribió sus sueños para mí, la esperanza de que encontrara una familia que me apreciara. Nunca supo que esa familia me criaría como una obligación, el recordatorio de una infidelidad. Pero tampoco supo que de esa disfunción Roland y yo aprenderíamos al fin lo que significa ser hermanos. Con el tiempo acordamos algo distinto. No la mitad de la herencia, sino algo mejor. Creamos la Fundación Diane Novak con dinero tanto del patrimonio Harris como de los activos ocultos de mi madre. Ayuda a niños que han perdido a sus padres, atrapados en engaños de adultos, que necesitan saber que pertenecen a algún lugar. Margot finalmente quedó embarazada el año pasado. Me pidieron ser el padrino. Eres la única familia real que tendrá este niño, dijo Roland. Biológicamente yo no soy nadie, pero tú eres su tío de una manera extraña. Al menos comparten padre, legalmente. Todos somos nadie, le dije. Y todos somos alguien. Eso es la familia. El bebé nació en febrero, 41 años después de que Roland y yo supuestamente llegáramos juntos al mundo. Lo llamaron Gerald Clayton Harris. No por nuestro padre, explicó Roland, sino por nosotros, los hermanos que no lo eran y que decidieron serlo. Me quedé en aquella habitación de hospital sosteniendo a mi sobrino, que no era realmente mi sobrino, mirando a mi hermano, que no era realmente mi hermano, sonreírle a su hijo, que no era Harris por sangre. Y entendí algo profundo. El amor no está escrito en el ADN. Está escrito en las decisiones que tomamos cada día. La decisión de estar, de perdonar, de construir algo real a partir de las ficciones elaboradas que heredamos. Nuestros padres pasaron la vida sosteniendo una mentira, convencidos de que la sangre y la legitimidad importaban más que el vínculo. Se equivocaron. Roland y yo somos la prueba de que las familias más poderosas no nacen, se hacen, desayuno de domingo a la vez, conversación honesta a la vez, elección a la vez. La fortuna Harris pertenece a Roland en el papel. El legado naviero de los Novak me pertenece a mí. Pero la verdadera herencia, el conocimiento de quiénes somos de verdad y la libertad de elegir quién queremos ser, nos pertenece a los dos. Y eso vale más que 90 millones. Vale todo. Si esta historia te resonó, si alguna vez descubriste que tu familia estaba construida sobre secretos o mentiras, recuerda que tú eliges lo que esos descubrimientos significan. Tú decides quién es tu verdadera familia. Si te gustó esta historia, por favor dale like al vídeo. Compártela con quien necesite oír que la familia no es solo sangre. Es elección. Y no olvides suscribirte al canal para más historias que exploran las verdades complejas detrás de la familia, la herencia y las mentiras que contamos para proteger a quienes amamos. Gracias por escuchar mi historia. Hasta la próxima. Recuerda que a veces las mejores familias son las que elegimos, no las que nos tocan al nacer.